Vamos a revisar los productos que van a presentar a partir de este mes una nueva literatura. Vamos a empezar con la línea cardiológica y el primer producto que ha sufrido un cambio en su literatura es atorvastatina. Esta vez estamos enfocándolo en el nivel preventivo y estamos dejando a Rhodes en el nivel de tratamiento específico para dislipidemias. En este caso, la frase promocional es solución eficaz en prevención cardiovascular. Solamente vamos a hablar de un solo eje, ATOR, solución eficaz en prevención cardiovascular, y el eje nos habla sobre que las diferentes guías de prevención, tanto la guía norteamericana como la británica, recomiendan estatinas de dosis bajas a moderadas, en este caso atorvastatina 20 miligramos, en todos los adultos comprendidos entre los 40 a 75 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular que tengan uno o más factores de riesgo. Entendemos por factores de riesgo problemas que tengan como dislipidemias, diabetes, insuficiencia renal, obesidad, etcétera. Estas personas tienen como característica que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, o sea, no han tenido un accidente cerebrovascular, no han tenido un problema de infarto, etcétera. Solamente tienen uno o más factores de riesgo y están comprendidos entre los 40 a 75 años de edad. En estos casos, las guías plantean que se les debe recomendar en ellos el uso de atorvastatina de 20 miligramos. Recuerden ustedes que nuestro producto Ator es bioequivalente. Siempre deben empezar mostrando esta parte ante el médico. Esto es para que ustedes vean cómo las guías norteamericanas hablan sobre el uso en la prevención primaria, en el nivel de atención primaria de la salud, el uso de estatinas en la prevención cardiovascular. Las recomendaciones americanas nos dicen que hay que usar o iniciar estatinas de baja a moderada dosis en todos los adultos comprendidos entre 40 y 75 años de edad sin historia de enfermedad cardiovascular y que por lo menos tengan uno o más factores de riesgo. Y aquí mencionan los factores de riesgo en las guías norteamericanas, por ejemplo, dislipidemia, diabetes, hipertensión o paciente fumador. Realmente las guías británicas, las guías NICE, nos hablan que dentro de la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares hay que utilizar terapia modificadora de lípidos y se habla que se ofrece al paciente el uso de atorvastatina 20 miligramos en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, por lo menos en aquellos pacientes que tienen riesgo alrededor de un 10% de riesgo a nivel cardiovascular. Esto usando unas tablas de riesgo para tal caso. También estas guías nos hablan que para personas de 85 años en adelante se debe considerar el uso de 20 miligramos de atorvastatinas y que este puede ser benéfico en reducir el riesgo, por ejemplo, de un infarto al miocardio. En la prevención primaria, en personas que tienen diabetes de tipo 2, igualmente se tiene que ofrecer el uso de estatinas, como es atorvastatina, a dosis de 20 miligramos por día en todas aquellas personas, ¿no? Que son diabéticos de tipo 2 para prevenir enfermedad cardiovascular. Como todos sabemos, en resumen, la atorvastatina durante décadas ha mostrado pues ser muy eficaz y segura. En promedios globales disminuyen hasta el 31% el riesgo no fatal de infarto de miocardio y enfermedad cardiovascular, hasta un 33% del riesgo no de muerte por enfermedad cardiovascular y la disminución de un 22% de riesgo de mortalidad por cualquier causa. En cuanto a la atorvastatina y los cambios en los lípidos, se ha podido tener en diferentes estudios un promedio de la disminución total del colesterol por debajo del 20%, el colesterol LDL disminución hasta el 26% y también una disminución en los triglicéridos del 12%, a pesar de que las estatinas no están dirigidos específicamente para los triglicéridos. En cambio, sobre el colesterol HDL,
hay un incremento alrededor del 5% que es bastante beneficioso para el paciente. Esto es en resumen lo que engloban los estudios durante muchos años de esta clásica estatina como es la atorvastatina. Dentro de otro producto que ya ustedes vienen manejando, esto es una literatura nueva, me refiero a Midile G, amlodipino de 5 miligramos. En esta primera lámina mostramos, como ven en la figura, una persona con su smartphone, lo cual está utilizando un aplicativo para poder escoger la mejor ruta para llegar a su destino, un destino que en el cuadro, en la figura muestra de 12 kilómetros y se demoraría 50 minutos para llegar a este destino con esta distancia. Entonces tiene varias opciones y justamente la pregunta es, ¿en busca de opciones? Es lo que le pasa al médico cuando tiene frente a él un paciente diagnosticado de hipertensión y le va a tener que buscar una buena opción, ya sea el uso de ARA2, el uso de inhibidores de la ECA, el uso de calcio antagonistas, como es el caso. O sea, hay muchos grupos terapéuticos que se utilizan para este manejo de la hipertensión, pero en este caso vamos a hablar sobre los calcio antagonistas. Amidile G, nuestro producto bioequivalente, tu mejor opción en el control normovascular. Tres ejes principalmente: efectivo control de la hipertensión arterial, protección vascular y endotelial, estimulando la producción del óxido nítrico, y efectiva supresión de la isquemia miocárdica silente, o sea, asintomática, y la isquemia miocárdica sintomática. Tres ejes muy convencionales para el uso de amlodipino. Y a la derecha de ustedes pueden apreciar que al final este aplicativo de recorrido muestra ya pues con una línea azul donde ya le indica la opción que uno debe seguir para poder llegar a su destino en la distancia que ya hemos conocido en la primera lámina, pero en el menor tiempo posible. Entonces, esa es la manera como uno busca la mejor opción para un paciente, en este caso, que tiene hipertensión. Los calcio antagonistas se desarrollaron originalmente como potentes vasodilatadores debido a su capacidad para unirse y bloquear el canal de calcio de tipo L. Esto redujo la entrada de calcio en las células musculares lisas, lo que resultó en la relajación del músculo liso. Cuando el músculo liso, una vez que está contraído y se relaja, va a vasodilatar. Y los calcio antagonistas más nuevos, como en este ejemplo amlodipino, no solo penetran fácilmente en la membrana plasmática, como ustedes pueden apreciar en el dibujo inferior, para interactuar con el canal de calcio tipo L, sino que también tienen acciones biológicas o pleiotrópicas, o sea, más allá del propio target, ¿no? Esas acciones pleiotrópicas son adicionales y son independientes de la interacción con el canal de calcio. Además, estos calcioantagonistas o bloqueadores de los canales de calcio tienen efectos en tipos de células distintos de las células musculares que están presentes en los vasos sanguíneos, células en las que los canales de calcio de tipo L no existen o solo desempeñan funciones secundarias. Entonces ustedes claramente pueden ver en el dibujo inferior cómo la molécula de amlodipino interactúa específicamente con su receptor. Este receptor se une obviamente al canal de calcio de tipo L y reduce la entrada de calcio. Ese calcio extracelular entra en menor cantidad, por lo tanto va a haber una vasodilatación, el músculo liso se relaja y va a haber una vasodilatación como consecuencia de. En la ilustración de abajo podemos ver una acción muy especial benéfica a nivel de membrana, que es la actividad antioxidante de un calcio antagonista. La propagación de radicales libres a través de la membrana, que es una membrana que contiene una bicapa lipídica, se atenúa en presencia de calcio antagonistas debido a mecanismos de donación de protones y de estabilización que apagan las reacciones de los radicales libres. Como podemos recordar, los radicales libres lo que hacen es destruir las células por un proceso de oxidación.
Estos radicales libres se producen por los procesos biológicos mismos de las células, pero además de los calcio antagonistas, por este mecanismo de donación de protones, estabilizaría esta reacción de los radicales libres y por lo tanto brindaría una acción y una protección antioxidante. Este es un beneficio más que podemos ver en amlodipino. El amlodipino es una molécula racémica que contiene dos partes o que también llamamos enantiómeros o isómeros. En este caso, una de sus mitades, que es el enantiómero R de amlodipino, una vez presente en la membrana plasmática, provoca la producción de óxido nítrico. En esta última instancia, a través de la activación esta conversión de óxido nítrico, va a hacer que a través de un receptor, posiblemente un receptor de angiotensina, se vaya a generar diferentes sustancias como son las cininas y por lo tanto estimulación de receptores beta-2-quinina. Pero específicamente el óxido nítrico que se va a generar por acción de o por esta mitad denominada enantiómero R del amlodipino, va a provocar que se produzca óxido nítrico y va a tener acción directa sobre la membrana celular y se va a producir una vasodilatación. Esto es por acción del óxido. Como podemos ver, este agente amlodipino va a bloquear el influjo al interior del calcio dentro de la célula. Entonces, el órgano específico es el músculo arterial, siendo obviamente la vasculatura periférica el target sistémico y la acción que vamos a conseguir con el amlodipino es la relajación de la musculatura lisa y por lo tanto una vasodilatación. Al haber este efecto de vasodilatación, el resultado que vamos a obtener es disminución de la presión arterial. Entonces, al haber todos estos efectos, nosotros vamos a ver que sumatoriamente van a existir efectos cardioprotectivos. En esta gráfica nosotros podemos ver la ya conocida curva de 24 horas, la curva fisiológica de la presión arterial, tanto en su forma sistólica y diastólica. En color celeste o en este color claro podemos ver la acción del amlodipino. El amlodipino tiene un comportamiento muy similar a las variaciones de la presión arterial durante 24 horas. Eso quiere decir que un paciente retorna a sus variaciones fisiológicas tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Además, el amlodipino tiene una propiedad farmacocinética muy importante o dentro de sus propiedades farmacológicas es que su vida media está alrededor de las 35 y 50 horas. Esa es también una gran ventaja dentro del grupo de los calcio antagonistas. Si queremos ver algunos estudios clínicos, les muestro acá diferentes metaanálisis realizado en pacientes que son hipertensos y a la vez concomitantemente tienen una comorbilidad, en este caso diabetes mellitus, y vamos a ver una variable en estos pacientes hipertensos con diabetes que es muerte cardiovascular. Diferentes estudios van a comparar el amlodipino con otra sustancia. Entonces, ustedes en la gráfica a su derecha van a poder apreciar una línea horizontal y una vertical. En la línea vertical podrán ver que hay diferentes líneas que las van a cruzar con un rombo negro, donde el rombo negro se va a situar específicamente. Puede ser, si es hacia el lado derecho, está a favor del comparador con el cual amlodipino se compara. Y si es que recae este rombo negro o este punteado negro hacia el lado izquierdo, va a estar a favor del amlodipino. Entonces, en el primer caso, podemos ver el estudio CASE, donde compara amlodipino con candesartán en más de 1000 pacientes. Y podemos ver que la efectividad se ve mucho mejor con el uso de candesartán. En el estudio IDNT se puede ver amlodipino versus irbesartán en más de 560 pacientes y en este estudio se ve que la especificidad, la eficacia está a favor del amlodipino. Si queremos probar amlodipino y un inhibidor de la ECA como es el lisinopril,
prácticamente los dos son equipotentes. Amlodipino con un beta que es atenolol, igualmente son equipotentes. Amlodipino y clortalidona, que es un diurético, también muy parecido en su potencia. Y si comparamos amlodipino con hidroclorotiazida, el estudio muestra más efectividad a favor del amlodipino. Entonces nosotros podemos ver en esta variable cómo se comparan las diferentes drogas. Si queremos ver otra variable, por ejemplo, accidente cerebrovascular, seguimos con pacientes hipertensos que son diabéticos. En lo que es la variable de accidente cardiovascular, podemos ver la comparación de amlodipino y irbesartán está el resultado a favor de amlodipino. En cambio, si yo enfrento amlodipino con fosinopril, pues en este estudio el FACET salió a favor del fosinopril. Si quiero comparar amlodipino lisinopril a favor de amlodipino, amlodipino atenolol a favor de amlodipino, amlodipino clortalidona a favor de amlodipino y amlodipino hidroclorotiazida a favor de amlodipino. Esto es con la variable accidente cerebrovascular y así podemos poner otras variables y poder analizar. Pero en resumen, tiene un buen performance en diferentes variables el amlodipino comparado con otras. Muy bien, ese es en cuanto al beta bloqueador amlodipino. El otro producto, en este caso cardiometabólico, es nuestro producto Medfina, que es metformina de 850 miligramos. En este caso, en esta primera lámina, nosotros mostramos a un personaje muy conocido de la historia universal, un rey muy conocido de Inglaterra, quien es Enrique VIII. Enrique VIII, según los estudios de medicina forense, medicina arqueológica, bioarqueología, etcétera, pudieron ver que este personaje pues tuvo una vida muy llena de enfermedades, sufrió mucho en los últimos años de su existencia, tuvo muchas enfermedades, aparte de ser o llegar a ser una persona obesa, una persona con enfermedades osteomusculares muy crónicas, trastornos hepáticos, trastornos de la glucosa, dislipidemias, cardiovasculares, etcétera, hicieron pues que este personaje tenga lo que nosotros conocemos el día de hoy como síndrome metabólico. Por eso lo vemos una persona no robusta, sino más bien obesa, muy decaída, etcétera, prácticamente una persona muy enferma. Y si en esa época pudiéramos escuchar a Enrique VIII, él diría, mi vida habría sido diferente si hubiese existido Medfina, Metformin. Muy bien, y bueno, podemos ver las propiedades de Medfina, que también es un medicamento bioequivalente de Nordic, la mayor experiencia en el tratamiento hipoglicemiante. Tiene una efectiva acción hipoglicemiante, tiene un efecto sobre el metabolismo de los lípidos y la obesidad propiamente dicha, un efecto cardioprotector y además podemos ver que la imagen ya es diferente a la imagen del principio. Podemos ver en este caso a Enrique VIII mucho más esbelto, bajo de peso, con mejor semblante. Pues obviamente el tratamiento en una persona diabética que tiene otros factores concomitantes como dislipidemias, obesidad, etcétera, puede cambiar su vida simplemente con el uso de un régimen de metformina, en este caso. Podemos ver en este gráfico los niveles fisiológicos de insulina y glucosa normales en un paciente que no es diabético durante las 24 horas. En el gráfico inferior, en color lila, podemos ver la secreción natural fisiológica de insulina. Esta secreción aumenta cuando hay un estímulo, por ejemplo, el alimento. Como aumenta la secreción en el caso del desayuno, el almuerzo y durante la cena. Y como podemos ver, que este aumento de secreción fisiológica de insulina se acompaña con una disminución de la glucosa en sangre. Si la insulina no estaría actuando, tendríamos altos picos de glucosa que sobrepasarían el nivel normal o fisiológico que nosotros conocemos. Pero al tener estos picos de insulina y tener niveles bajos de glucosa, podemos garantizar los niveles fisiológicos que ésta tendría durante las 24 horas. En la curva celeste podemos ver un gráfico de un paciente que está secretando normalmente su insulina.
es una persona no diabética. Y después vemos unas curvas amarilla, naranja y roja con diferentes valores superiores en los transcurso de las horas donde presentan niveles altos de glucosa, no hay una buena respuesta y a estas curvas nosotros las catalogamos como un paciente diabético. El mecanismo de acción de la metformina es muy conocido, aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, va a activar diferentes factores bioquímicos, disminuyendo la concentración de la glucosa en sangre, y este es el principal mecanismo que nosotros hemos conocido. Pero además se ha venido trabajando la metformina como una ayuda a la pérdida de peso porque inhibe la lipogénesis, disminuye también el estrés oxidativo y disminuye las especies reactivas de oxígeno. Entonces también nos ayudaría en otros aspectos que en la actualidad nosotros lo denominamos síndrome metabólico. Si nosotros queremos analizar este cuadro, es justamente para ver el control de cómo está el tratamiento de un paciente al cual le hemos dado un hipoglicemiante oral. Y esto lo hacemos mediante la medición de la hemoglobina glicolizada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros lo medimos en base a porcentajes. Podemos tener acá la metformina comparado con una gliptina, como es la alogliptina. Y podemos ver, por ejemplo, si este paciente toma una alogliptina 2 veces al día a concentraciones de 12.5 miligramos, en un promedio puede disminuir menos del 1%, 0.6. Si está tomando una metformina de 500 miligramos 2 veces al día, podemos conseguir niveles por debajo de 0.7. Y si es que está tomando 1 gramo de la misma dosis, podemos conseguir valores mucho más agresivos como menos 1.1 o quizás más, sabiendo que un buen control de la hemoglobina glicolizada está entre 6.5 y no más de 7%. El otro punto que nosotros vemos al utilizar la metformina, que es más allá de ser un hipoglicemiante, es el efecto cardioprotector. En este caso vemos un grupo de pacientes con infarto de miocardio y que son diabéticos. Si vemos el cuadro de la izquierda, la línea naranja continua es el tratamiento convencional y la línea pseudo punteada de abajo es otro grupo, pero al cual se le da o una sulfoniluria o una insulina, pero vemos que la diferencia es mínima. Pero en su gráfico de la derecha podemos ver que por debajo del tratamiento convencional tenemos a la metformina. Eso quiere decir que hay una baja proporción de eventos, hay menos eventos con el uso de metformina que con sus pares, ya sea insulina o sulfonilurias. Eso quiere decir que en este gráfico, con el paso de los años, estaríamos previniendo el infarto de miocardio o posibilidad de este evento. Dentro de los efectos cardiovasculares directos e indirectos que me van a dar una cardioprotección, podemos ver que hay disminución de la hiperglicemia, hay mejoría de la función diastólica, mejoría de la relajación vascular, hay disminución del estrés oxidativo, disminución del colesterol total, disminución de las lipoproteínas de baja densidad y el incremento de lipoproteínas de alta densidad como es el HDL. Hay disminución del inhibidor 1 del activador de plasminógeno, así como disminución del factor de von Willebrand y por lo tanto hay una disminución de la adhesión y agregabilidad plaquetaria y con eso estaríamos consiguiendo una prevención de eventos cardiovasculares y también de accidente cerebrovascular. Todo ello conseguido con esto es en cuanto a la línea cardiológica. Dentro de la línea de las especialidades, nosotros podemos a su disposición un producto más de los ya conocidos, en este caso es Acinil. Eficacia y seguridad en el momento oportuno, Acinil P40, pantoprazol 40 miligramos, nuestro producto bioequivalente. Versatilidad a toda hora. Y justamente porque el pantoprazol presenta ventajosos parámetros farmacocinéticos comparados con otros IVPs que permiten mayor efectividad clínica. Y se los mostramos en este gráfico
¿Cómo lo comparamos con otras moléculas como es el omeprazol, lansoprazol y rabeprazol? En cuanto a los parámetros de concentración máxima, podemos ver que la concentración máxima más alta la obtenemos con pantoprazol en valores de 5.73 micromoles por litro, comparados de muy lejos con omeprazol y rabeprazol y luego con lansoprazol. Igualmente el área bajo la curva es mucho mayor, cercana a 10 micromoles por hora litro, que hace muy ventajoso su acción y prolongación dentro del organismo. Si nosotros queremos ver los factores que afectan la absorción, podemos ver que los alimentos afectan la absorción de rabeprazol. Los antiácidos y también los alimentos afectan al lansoprazol, los alimentos al omeprazol, pero ninguno de estos va a afectar la absorción de pantoprazol. Entonces, presenta ventajosos parámetros farmacocinéticos frente a sus otros homólogos inhibidores de bomba de protones. Cuando una persona sufre de enfermedad por reflujo gastroesofágico, una de las principales molestias que tiene es la acidez nocturna, que se va a manejar de una manera muy especial. Esta persona va a sentir un síntoma que se llama pirosis nocturna, ese dolor o ardor retroesternal, pero específicamente durante la noche. Quizás por alimentación copiosa, por poder acostarse temprano, después o inmediatamente de haber ingerido comida, o por comida muy grasa, licor, fumar, etcétera. Entonces va a presentar esta sintomatología nocturna y necesita el uso de un agente que sea muy rápido. En este caso, en este estudio comparado de pantoprazol 40 miligramos versus omeprazol también a la misma concentración de 40 miligramos, podemos ver que la mayor eficacia de control de pirosis nocturna la tiene pantoprazol. Y justamente porque de todos los inhibidores de bomba, este inhibidor que es pantoprazol actúa desde el primer día de uso y desde la primera hora. El resto de inhibidores de bomba de protones, tanto de primera y segunda generación, actúan después del tercer, cuarto o quinto día. Por mientras su acción no es todavía garantizada para reducir estos síntomas, lo que no ocurre con pantoprazol, que actúa desde el primer día y desde la primera hora. ¿Y a qué se debe acción prolongada y rápida? El pantoprazol es el único inhibidor de bomba que presente una fuerte doble unión a la cisteína 822 y 813 de la bomba de protones, obteniendo de esta manera una acción más prolongada, y ustedes lo pueden evidenciar en esta gráfica donde se muestra la cisteína 822 y la 813, y esta generalmente tiene una doble unión. La mayoría de inhibidores de bomba solamente se unen a una cisteína. En el caso de pantoprazol se une a dos de ellas. Por lo tanto, su acción es más prolongada y rápida. Otro problema que se ven en los pacientes, específicamente adultos mayores, es el uso de la polifarmacia. Pacientes que tienen diversas enfermedades y utilizan diversos medicamentos y que también para prevenir gastrolesividad usan un inhibidor de bomba. La gran mayoría de ellas presentan interacciones con antiácidos, con la cafeína, carbamazepina, ciclosporina, con anticonceptivos orales, diclofenaco, digoxina, diazepam, en fin, con muchos medicamentos, tanto el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, etcétera. Pero como pueden ver en la gráfica, el pantoprazol, que tiene el punto verde claro, prácticamente no muestra interacción medicamentosa reportada, y por lo tanto sería uno de los inhibidores de bomba que tienen un perfil de seguridad y de interacción muy oportuno para este tipo de pacientes. Muy bien, estos son los productos que tienen a partir de febrero una nueva literatura, y nosotros queremos que lo repasen las veces que sea necesaria, y no olvidar que los productos de Nordic Pharmaceutical son productos bioequivalentes.